Hola, buenas. Desde IGAPE Responde queremos aprovechar esta píldora para indicaros algunas novedades vinculadas a la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que creemos que es de interés vinculado a las novedades normativas relativas al COVID-19 que influyen en la declaración de IRPF del ejercicio 2020. Si sois autónomos o empresarios que estáis encuadrados en el régimen de módulos o de estimación objetiva, creemos que debéis tener en cuenta que existen unas reglas específicas para la liquidación de la renta del ejercicio 2020 que se está presentando en estos momentos. Una de ellas es que la reducción del rendimiento neto no va a ser del 5%, sino que se incrementa, dependiendo de la actividad que desarrollemos, al 20 o al 35%. Y por otra parte, en el cálculo del módulo, tendremos en cuenta que en aquellos periodos del ejercicio 2020 en los que no se pudo desarrollar la actividad, bien en el ámbito de declaración del estado de alarma en el primer semestre del año 2020, o bien en el segundo semestre si se suspendió la actividad económica por decisión de la autoridad sanitaria, ese periodo de tiempo no computará para determinar el rendimiento de nuestra actividad. Por otra parte, en relación con el personal asalariado, tampoco computará en la determinación del módulo respecto de los periodos que os he indicado. Existen también otros elementos como la posibilidad de cambiarnos del régimen de estimación objetiva al régimen de estimación directa simplificada si fiscalmente nos resulta más atractivo en estos momentos, sin necesidad de mantenernos en el periodo mínimo que establece la norma. Por otra parte, si estamos en el régimen de estimación directa, es decir, nuestro rendimiento, el rendimiento de la actividad económica se determina por la diferencia entre ingresos y gastos, existen también otras novedades como la posibilidad de deteriorar los saldos de clientes morosos que tengan una antigüedad de más de 3 meses. En este sentido, lo que recomendamos es analizar esos pequeños elementos que pueden ser interesantes para reforzar la liquidez de vuestra actividad. Y por otra parte, tener en cuenta también la existencia de deducciones autonómicas que pueden ser de interés, como aquellas vinculadas a los emprendedores que inviertan en empresas de nueva creación. Desde IGAPE Responde quedamos a vuestra disposición para atender vuestras necesidades y poder reforzar vuestras actividades en estos momentos. Muchas gracias.